El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como siempre, con muchas ganas, con mucha ilusión. Y en el cartel que anunciaba este programa, de lo que íbamos a hablar, ponía los guanches eran cristianos y ponía también Padre Báez. ¿Qué relación tiene? Bueno, pues tenemos como invitado esta noche a Fernando Báez, sacerdote. Buenas noches, Fernando. Hola, don José Luis, ¿y cuántos siguen a esta televisión que es la mejor del mundo entero? La mejor del mundo entero, mundial. Y a mi izquierda pues tengo al guanche. Bueno, el guanche no habla, pero él también saluda de alguna manera. Entiende. Entiende, que es importante, bueno, porque efectivamente los guanches no hablaban español. Eso algo sí había claro. El hilo del programa. Los guanches eran cristianos. Escribe un libro, Fernando Báez, el padre Báez ha escrito un libro recién publicado. ¿En qué te basas, Fernando? Porque, claro, la gente pensaba, bueno, pues los guanches eran infieles, venían los misioneros a convertirlos. Ay, Dios, he suspirado hondo porque cuánta idiotez, cuánta ignorancia, cuánto engañabobo. Nos presentan a los guanches cuales si fueran idólatras, adoradores de ídolos, cuando no te los presentan como politeístas, cuando eran cristianos, pero los verdaderos y mejores cristianos que jamás hayan existido. Ojo con lo que acabo de decir. Los mejores cristianos que jamás hayan existido. ¿En qué me baso? ¿De dónde vienen? Los guanches vienen del norte de África. Y al norte de África es donde tiene la primera expansión el catolicismo. Estamos hablando del siglo I. Y del norte de África aparecen los grandes teólogos, los santos padres de la Iglesia,
Más de 5.000 mártires canonizados en ese periodo inicial del cristianismo. Del norte de África salen los primeros papas. Los guanches que viven allí no van a ser cristianos, coño. Viven y respiran el aire del cristianismo. Cuando llegan aquí se quedan, practican la religión que traen de allá. ¿Y en qué lo vemos? Pues que si cogemos la iglesia actual y la proyectamos sobre la vida de los guanches, encaja perfectamente todo. Tenían sacerdotes, los faicanes. Tenían las monjas, las arimaguadas. Bautizaban a sus hijos. Tenían las iglesias, los almogarenes. Tenían los templos. Tenían sus cálices, los gánigos. Ofrecían a Dios el producto de sus cabras, leche. No tenían trigo, pues no podían celebrar la misa. Llegan los evangelizadores, claro. Tardaron 100 años, un siglo tardaron los conquistadores en entrar en esta tierra porque eran como fieras. ¿Cómo se defendían? Mientras que convertirlo no costó nada. Nada. Eran cristianos y les venía a ser cristianos. Vivían las virtudes cristianas a rajatabla, a la perfección. Al que violara a una mujer se le costaba la vida. Cómo respetaban la castidad, la pureza. Cómo en cada casa un oratorio. No hay una casa aborigen, partiendo de que hasta las mismas casas tienen forma de cruz cruciforme. Todas las casas tienen forma de cruz. Al margen de la fe. Pero vaya por donde la casualidad, ¿no? Hombre, comprenderá don José Luis y usted y cuantos nos escuchan y nos ven ahora que resumir lo que en un libro escrito de 300 páginas, presentado por un licenciado en historia, un servidor lo es por la Universidad de Comillas, con exclusividad en historia de la Iglesia. Porque si algo conozco es la historia de la Iglesia. Hombre, con decirle, y no lo hago en plan de soberbia, orgullo, vanagloria, Dios me libre, que en decir de Santa Teresa la humildad es la verdad. ¡Ay Dios! La humildad es la verdad. Ese libro está escrito desde la fe, pero está escrito también desde la investigación. Porque ser licenciado en Historia de la Iglesia, cuando eran más los profesores que los alumnos, porque éramos solamente 4 en clase, una vasca, otro catalán, y otro madrileño y un servidor, cuando teníamos más profesores que alumnos, cuando soy el único licenciado en Historia de la Iglesia en toda Canarias, ¿dónde hay otro? Hablo de lo que sé, hablo de lo que estudié, hablo de lo que investigué. Tengo mi tesis para la licenciatura, siglo XIV, siglo XV. Y entonces, si algo conozco es la vida de los guanches. Y entonces me indigna ver que te los presentan como idólatras, repito, como politeístas, como desconocedores del cristianismo, del cual ni siquiera ellos, en un primitivo cristianismo donde la Biblia te prohíbe hacer imágenes, pues no te lo representa, sino con el triángulo. La arqueología canaria está llena de triángulos. ¿Y qué son para estos arqueólogos ateos e ignorantes? Pubis, que eran maníacos sexuales, coño. Los guanches no es otra cosa más que representar el pubis, el órgano femenino de la mujer. Representaban la Trinidad, amigo mío. No podían dibujarlo, no podían ponerla en barro, en imágenes. La significaban Padre, Hijo y Espíritu Santo. El simbolismo de la Trinidad de toda la vida, desde siempre. Es decir, los guanches eran cristianos en una vida ejemplar, modélica, acogedora. Porque hay que ver, defendían su tierra. Pero ¿cómo dialogaban? ¿Cómo aceptaban? ¿Cómo? Porque practicaban, en el buen sentido de la palabra, el amor caritativo, ¿no? De fraternidad, de cordialidad. Eran gente encantadora. No se olvide de esto. Una frase, porque cuando llegan en el siglo 1402, siglo XV, 1402, siglo XV, al comienzo, Juan de Bettencourt, que viene del norte de Francia, y que es el primer conquistador, el descubridor de las Canarias, porque hasta entonces el cristianismo de los guanches se mantuvo quieto ahí, mientras que la Iglesia a nivel universal iba evolucionando
los distintos concilios, adaptándose, la teología se iba pues clarificando en un principio, todo está muy borroso, muy oscuro. Esa transición del judaísmo al cristianismo no fue nada fácil. Y los guanches se mantienen en aquel primer esquema. De tal forma que cuando llegan al siglo XV, claro, hay una cierta distancia y por eso pudo haber no entendido los castellanos, y los franceses, y los portugueses, todos los que vinieron, que fueran cristianos, no creían que eran tremendamente religiosos, pero no sabían de qué religión, hasta que se descubre que ellos aceptan cuando los evangelizadores intentan de evangelizar, los bautizadores, etc. ¿Qué decían? Cristiano, 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 no me bautice. Vaya usted al mundo entero, don José Luis, y la expresión cristiano. Me decía usted fuera del programa, llámeme de tú, y una mierda. Para mí usted. Mi madre me enseñó a llamarla a usted a ella. Y es lo único que tenemos de canario, el usted. Pues los guanches llegan aquí, los castellanos, vienen los franceses y dicen esta frase de ellos. Atención a esto, Atención a esto, porque lo escriben, las crónicas, Le Canarien, el canario en francés, Pedro Bettencourt, 1402, va visitando isla por isla, isla tras isla, van visitando el archipiélago y van haciendo una crónica. Esa crónica es Le Canarien, libro que debieran estar en todas las casas, para conocer el inicio, cómo descubrieron. Y van y dicen, repito, 1402, van y dicen, irán al mundo entero y no encontrarán a gente de más lindo entendimiento. Y mi siglo XV es el siglo del florecimiento, del renacimiento, es el siglo del esplendor cultural, de la vuelta a la filosofía. Es cuando aparecen los grandes, en todas las líneas, arquitectura, literatura, arte, todo. Y resulta que los guanches ganan a todos en todo. También en religión, porque eran tremendamente religiosos, eran cristianos, pero cristianos de la primera época. Luego aceptaron con normalidad. Dije antes que tardaron un siglo en entrar los castellanos, convertirlos no costó nada. Simplemente aceptaron lo que ya era. Pequeños cambios, adelante, muy bien. Vivían la fe de una manera ejemplar. Ya debiera incluso la Iglesia canonizar a más de uno. ¿Por qué no se ha tenido este concepto del que tú ahora decías, Fernando? Han pasado tantos siglos y siempre ha sido la idea de que eran idólatras, de que, no tenían nada que ver con... ¿Por qué se ha mantenido esa idea? Me quedé asombrado cuando el otro día me enteré, esta mañana escuchaba en la radio que no sé cuántos profesores, 200.000 profesores fueron rechazados por falta de ortografía. Ahora que intentaban ser profesores, resulta que no saben escribir. ¿Qué profesores tienen nuestros niños? ¿Qué profesores tienen nuestros hijos? ¿Qué coño te va a decir un profesor? Yo tuve la lechuza, a don Guillermo Rivera, era canario, pero después vino don Enrique Fernández, que era un gallego. ¿Qué coño me va a enseñar un gallego a mí de la historia de Canarias? Fue el que me mandó a estudiar. Le dijo a mi padre, chacho, este niño vale la pena que estudie. Y mi padre me puso a estudiar en el Instituto Pérez Galdós y luego marché a la universidad y a la otra. Porque pasó por 3, Sevilla, Salamanca y Madrid. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué profesores tenemos? Si el profesor que tenemos es ateo, dígame cuántos profesores van a misa. ¿Cuántos profesores van a misa? ¿Cuántos profesores comienzan la clase? ¿Te van a enseñar que los guanches eran cristianos? ¿Pero qué coño saben de los guanches? Que eran unos salvajes, que eran unos... Sí, que ahora el cabildo, Enrico Caído, dice que se pasaban la vida mirando las estrellas y que tenían allí un observatorio, un centro astrológico y una mierda. ¿Los guanches se dedicaban a mirar las estrellas? Nos están diciendo tonterías, sandeces, porque el Risco Caído, porque no es caído, le sobra ese acento. La gente del lugar le llama Risco Caído. Somos canarios, ¿no? Risco Caído. No, pues ahora resulta que todas las cumbres son santas. No se puede ni mirar la cumbre porque es santa. Ahora han declarado las cumbres sagradas. Y el Risco Caído es una cueva donde la dueña, que la conozco, y vive en Telde, lo tenía como cagadera, allí me había cagado porque es su retrete. Ahora resulta que ese es el Santa Santol de los guanches.
Y que el santo porque estudiaba las estrellas. Anda. Y ya han engañado a la UNESCO. Y la UNESCO ha tragado. Y lo han declarado rico caído monumento. ¡Ay Dios! ¡Cuánta tontería! ¡Cuánta bobería! No nos educa. Y claro, es muy posible que el padre Páez está loco. Como el profesor Reina. Aquí los que decimos de verdad estamos locos. Hombre, yo creo que con paciencia y con tesón todo se llega poquito a poco. Hace 43 años yo empecé a atacar los pinos. Cuidado, no salgo del tema, ¿eh? Pero yo era párroco de Tejeda entonces, cuando van a plantar pino, y digo, no, por favor, en Tejeda plántenme en almendrero. Y entonces empezó mi lucha contra los pinos, que la mantengo 43 años después. Salgo usted a la calle hoy, y al 100% está todo el mundo en contra de los pinos. Espero, tengo 72 años, que antes de morir consiga que la gente entienda y sepa con argumentos. Porque claro, no tengo aquí el libro, ni siquiera para leerle el índice, ni las citas, porque para escribir un libro tienes que apoyarte en 1000 otros libros y tienes que escudriñar mucho este documento para coger esta frasecita, que el renglón, el otro, ¿no? Y entonces yo espero que con el tiempo esto se vaya aceptando y se vaya viendo que es así, pero no porque me lo invento, pues está demostrado científicamente. Pero ya incluso hay gente que se ríen del risco caído. Es tontería, un centro astronómico. Los guayos estudiaban con... Ay Dios, es que dan ganas hasta de reírse. Los guayos se pasan la vida y no hay cueva que no sea santa. ¿Y por qué? Dios. Claro, santa era la vida de esta gente, ejemplar, modélica. Fíjese usted que los guanches, el guanche, para huir de la tentación, cuando marchaban por esos mundos, de cañaverales, yendo a la playa, iban gritando, para que las mujeres huyeran, para que las mujeres se escondieran, para huir de la tentación de poder caer en el pecado, porque cuántos de ellos murieron hablando de agua sin mojarla, ¿me entiendes? ¿Cuántos murieron sin mojarla? Porque claro, últimamente se los llevaban vendidos de esclavos, se llevaban sobre todo a las niñas y a las mujeres, y los hombres pues morían célibes y castos y vírgenes y puros, muchos de ellos. Y tanto es así, porque con una cultura elevadísima y tratándose de que el sexo es necesario y es vital. Hombre, hay quien renuncia a él por causas mayores, como el caso de los religiosos y los sacerdotes. Pues hubo una ocasión y durante un tiempo en el que compartían mujeres, sin prostitución, sino que una mujer era mujer de este guanche durante 3 meses. A los otros 3 meses le tocaba a otro, y a los otros 3 meses a otro. No era prostitución, era un satisfacer necesidades biológicas. Eran inteligentes. Muy inteligentes, muy inteligentes. Vamos a hacer una pequeña pausa, estamos hablando con Fernando Báez y bueno, tenemos un compañero, un invitado, no es que sea un convidado de piedra, pero bueno, como nos habla que tenemos al guanche, lo tenemos ahí y bueno, pues también nos está acompañando en esta noche. Hacemos un alto en el camino y enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad.
Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones. Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este enfoque dedicado especialmente a ese libro de Fernando Báez y a ese concepto de los guanches eran cristianos. Que bueno, que aunque puede sorprenderle, aquí estamos escuchando a Fernando dando esos conocimientos que ha investigado, si no es que se lo haya sacado de la manga y él haya dicho, bueno, pues, para mí que eran cristianos, ¿no? Ha estado investigando y ha llegado a esa conclusión. ¿Por qué los aborígenes fueron abolidos de tal manera, a pesar de que eran religiosos, a pesar de todo esto, a pesar de que les costó entrar en Canarias, pues fueron muchos años de lucha? ¿Por qué fueron tan desaparecidos? Porque vemos que en las otras colonias que siguieron, como en Venezuela, tal, pues hubieron mezclas, el indio estaba... No se olvide, Juan José Luis, que de los guanches conservamos pues medallones, las típicas rosetas de barro, y se encuentran en América. Estamos en el descubrimiento de América, era la época en la que había que llevar a gente para allá. No se olvide que los guanches en Madeira llegaron a formar auténticas... ¡Oh! En Madeira, qué maravilla, Dios. Una piedra del tamaño de este estudio, los madeirenses, los portugueses, iban a por ellos y cuando llegaban al lugar desaparecían. Y estaban dentro de la piedra. Habían vaciado la piedra y en cuanto llegaban se metían todos dentro de la piedra. Y esa piedra está convertida en una ermita. La han abierto por un lado y al fondo han puesto un altar. Es decir, tenemos guanches en la Madeira. Tenemos guanches en toda América. Tenemos guanches en Andalucía, en Valencia, en Nápoles. No se olvide, por ejemplo, porque la frase que dije al principio, bueno, en la anterior, un momento, cuando dije irán al mundo entero y no encontrarán a la gente de más lindo entendimiento, me quedé ahí, pero la frase sigue. Y la frase sigue diciendo, ni de mayor belleza física, porque eran elegantes, eran guapos, eran altos. Hombre, en la España de la Edad Media era gente renacuaja, era gente menúa, flacucha, eran de unos 50, como el que más grande, y aquí eran todos unos de 90, 2 metros, Dios, eran como gigantes. Y la belleza física no era tanto por el físico a altura, sino que además lo eran realmente, una armonía bella. Y la prueba de ello es que Miguel Ángel, el famoso escultor Miguel Ángel, pintor y arquitecto, Michelangelo Buonarroti. ¿Sabe usted a quién pone de modelo para esculpir al David? A un guanche. Lo compró allí, en Nápoles. Y aquel niño, aquel muchachito, el que le pone Miguel Ángel ahí, lo esculpe, lo talla. Tiene usted un guanche. Es decir, ve la explicación. Salieron, los llevaban a otras partes. Primero como esclavos, vendidos. Y ya luego para repoblar y trabajar en América, porque en Madeira, por ejemplo, accidentadísima la isla, no sé si se la conoce, pero accidentadísima, pues las canalizaciones de agua hechas por los guanches, la sequía, pero salvando niveles entre montañas, obra de los guanches, razón por la cual se rebelaron y huían de aquella gente, ¿no? Y para repoblar América y para descubrir América, los guanches fueron para allá. Esa es la razón, no hay otra. Y se conserva, porque hasta hoy mismo, así ve a los ojos de Dios, en internet, cómo te hablan desde los genes, cómo perduran, cómo permanecen. Y no en un 50%. De hecho, cuando vamos a la isla, sin salir de Gran Canaria, cuando vamos hasta Sartico, la aldea, no se olvide que la conquista empieza en la isla de Gran Canaria, pues por la isleta.
que por dentro de los barcos y van ascendiendo el Ginamar, el barranco central hacia las cumbres. Y cuando los guanches se van replegando, los últimos quedan allá en la aldea. Y más allá de la aldea, Tasarte y Tasartico. Y justamente allí quedan los últimos guanches, inaccesibles para el castellano y demás. Y vaya usted a la fiesta de San Nicolás, vaya usted un día cualquiera allí a la aldea, para que vea aquellas mujeres, Dios, qué mujeres. Esas aldeanas de 2 metros, esas mujeres, guanches, y los hombres, están ahí todavía. Es decir, en ese caso, el que le acabo de poner, ahí se conserva la raza al 100%. Al 100%. Nadie tiene que ver el apellido. Nos pusieron apellidos portugueses, castellanos, pero la sangre es del guanche. Y no tenemos que ver a este. Al guanche. Bueno, a usted también, y un servidor. Claro. Estamos los tres en la misma línea. Aquí hubiese un renacuajillo de peninsular, estaría por la mitad. Por la mitad. Somos los, o sea, digamos que los diezmaron, pero no tanto. A veces se exagera y se miente. Otra de las cosas que se dice, ¿no? Yo le acabo de dar razones históricas, reales, de expulsión, ¿no? Sino España se vació. No se olvide que América, la gesta de América, eso fue algo inaudito, algo increíble. Lo más grande que ha hecho España, ¿no? Que era ese mundo. Y ojo, vamos a decirlo, aunque esto me lleve de enemigos, que venían aquí y no venían a conquistar, eso es mentira. Venían a evangelizar, como fueron a América, a evangelizar. Les movía la fe, no les movía el interés de ninguno. Ni anexión, ni ¿qué oro teníamos nosotros? ¿Qué oro? Guanches desnudos. ¿Qué querían de las islas? Evangelizar. Eso no se dice. Esto no se dice. Y esta es la pura verdad. ¿Qué les movía? Hoy, desgraciadamente, vivimos un ateísmo, una indiferencia religiosa galopante. Y así nos luce el pelo, porque un mundo sin moral, sin ética, sin principios, sin religión, sin religares, sin unirte a la trascendencia al más allá, es un mundo perdido. Un mundo perdido. Fernando, saliendo un poco de este tema, sí. Una pregunta. ¿Por qué te dio por hacerte sacerdote? Porque además tú, has sido, creo que, el único sacerdote que no ha pasado por el seminario. Sí. ¿Y cómo te encuentras tú con la religión? Porque además tú eras un maestro de yoga, sí. Y además yo lo recuerdo. Sigo siendo. Era y es. Swami Santana. Autor de varios libros de yoga. Que recuerdo ver el Eco de Canarias con las fotos de este hombre, muy pollo en aquella época, muy pollillo, y haciendo las posiciones, y uno tenía que leerlas, estaba la foto y ponía lo que había que hacer, y uno hacía a través del Eco de Canarias. Ahí está la hemeroteca, que busquen y lo encontrarán. Fue todo un año. Sí. Yo me acuerdo, claro. Sí, yo no sé que eso fue los años 365 días con una foto y un comentario, eso es un libro. Es un libro. Pero no, al margen de eso, yo escribí mi primer libro. Yo tenía 20 años y es El camino del yoga. Ya luego escribí Yoga en el fútbol. Porque cogía a los entrenadores, los jugadores de fútbol haciendo sus entrenamientos, sus descansos, algunas cositas, y yo les completaba. Digo, un poco más y hagan la postura esta, un poco más, hagan aquella otra postura. Y les hago un libro precioso. Está ahí. Que además que se lo entregaste a los jugadores. Pero iba a decirlo hijo puta, ¿no? Pero te lo vas a callar. Al que le dio el entrenador para que le diera a cada uno dedicado, el libro tiró a la basura, porque pregunté a los jugadores después. Y ninguno lo recibió. Claro, el entrenador quería que entrenaran según él, y según él así nos lucía el pelo. Mientras que yo, con el libro, le garantizaba que iban a ser los campeones de España. Ahora tenemos a Pedrito. ¿Y por qué te dio por hacerte sacerdote? Pues yo creo que bajaba a dar clases de yoga a Triana, donde tenía un estudio, donde impartía las sesiones de yoga, y bajaba yo a Triana, bajaba en mi Citroën, en 2 caballos. El 2 caballos. Entonces venía oyendo la radio, y en esa ocasión el obispo, Infante Florido, contaba la situación de la iglesia. Más o menos como la de ahora, no hay cura, no había cura. Esta frase fue la que me marcó. Decía él,
3 curas en cada parroquia. Ahora es al revés, ahora hay un cura para 3 parroquias. Yo tengo 5 actualmente. Pues esa frase, antes habían 3 curas en una parroquia, pero ahora hay un cura para 3 parroquias. Y yo entonces con los clásicos suecos de esos de madera, que se usaban en aquella época, con la mochila tipo kung fu, con el pelo, como siempre lo he tenido, con aquello, Dios, qué facha. Me presento al obispado, me presento al obispo, digo, mira, acabo de escuchar esa entrevista, eso que le han hecho usted en la radio, que no hay cura y tal y cual. Digo, sí, el obispo, es verdad, no hay cura, son pocos, y mayores, viejos, enfermos y tal. Y entonces le digo, pues déjame cura a mí. Y se echó a reír. Chacho, yo me calenté como, chacho, que se te rían. antes de ti, ¿no? Yo me enfadé porque el obispo riéndose de mí. Y te hago, yo cura a ti. Y ¿por qué no, coño? Y díceme él, hombre, es que para ser cura, de otra forma, ¿no? Para ser cura hay que estudiar mucho, hay que ir al seminario, hay que hacer teología, primero hay que hacer filosofía. Y claro, y le dije, todo eso lo tengo yo ya hecho. ¿Cómo? Sí, porque habías hecho teología. Yo había estudiado en Salamanca, había estudiado teología, filosofía la había hecho en Sevilla, y al día siguiente le presento la documentación. Él miraba y me miraba, asombrado. Con la pinta que llevabas, ¿no? Chacho, por la Universidad de Comillas, este hombre es profesor, de Salamanca, es teólogo. Y va y le dice, ¿cuándo te ordeno? Y le dije, déjeme terminar el curso. Impartí las últimas sesiones de yoga y ya luego... Y te ordenaste. Me ordené. Que hasta la fecha. Hasta la fecha. Porque además tú siempre has sido un sacerdote atípico. Bueno, ya desde, claro, no desde me que empezaste como... No me moldearon. No te moldearon, pero siempre el fiel. Pero siempre el obispado siempre ha estado contigo. Siempre... Les voy a contar algo que no debiera contar. Pero me enteré el otro día que fue la fiesta de la Virgen de Santa Sara, en el Lazo, el parroquia en la que estuve 14 años, y a Santa Sara la puse yo. Pues cuando me mandó el obispo allí de párroco, dije, ¡ay, Santa Sara, bendita, ayúdame! Es la patrona de los gitanos. Y yo vi allí, peor que los gitanos. Y puse a Santa Sara de patrona. Y 24 años después va y me llama para que presida la fiesta y voy. Y me cuenta la que entonces era mi delegada de liturgia, que lo sigue siendo todavía, Tere, y va y me dice, Padre Báez, que vino el obispo por aquí el otro día a unas confirmaciones y tal, y una señora, pues uno tiene enemigos en todas partes. Bueno, yo los tengo en el cabildo, no me mata porque no puede. Bueno, fuera de ahí no tengo enemigos, pero los tendré, claro que sí, los que están más o menos ahí metidos. Y va y me dice Tere que entra una señora a criticarme al obispo. Sí, porque el padre Báez... Y el obispo saltó y... Al padre Báez ni me lo nombre. Ni me lo nombre. Es el único cura que tengo que anuncia y denuncia. Chúpate esa. O sea que... El único cura que anuncia y denuncia. Mire que me muevo como me muevo y digo lo que digo. El obispo se nos marcha porque ya terminó su periodo. Bueno, puede ser que el Papa se lo prorrogue un año, ojalá. Porque nos ha regalado la visita a la Virgen a las Cumbres, me parece bien. El obispo se nos marcha, pero jamás, con todo lo que digo, con todo lo que hago, jamás me ha llamado la atención. Ninguno. Solamente me dijo, lo digo. Bueno. No te metas con Antonio Morales, hombre. Y le obedezco. Hablo del cabildo. Hablo del cabildo, no de Antonio Morales. ¿Y ningún obispo, desde que tú estás... Bueno, después vino Echarren. Sí, Ramón Echarren fue todo un campamento, fue acampado mío, fue al campamento. Echarren, qué obispo, Dios mío, qué grande era. No hubo nunca un obispo más grande en Canarias. Que Ramón Echarren. Ese hombre era sociólogo, era madrileño. Era madrileño, yo pensé que era vasco. De Tarancón. De Tarancón. No, era obispo de Madrid, auxiliar de Madrid. Vale. Era vasco, no, claro, Echarren, Isturi. Este obispo vino a Canarias y nunca hubo un obispo más grande en la historia. Bueno, tuvimos en el Chocano en el siglo XVI,
pero este nunca tomó posesión. Y Pildain Sapiay, ¡oh! Don Antonio, eso fue un grande. Pero el obispo Echarre, Dios. Fue demasiado. Con Echarre y conmigo el pobre, digo pobre porque me acuerdo, ay Dios mío, nunca se me olvidará esta imagen. Estaba malito el pobre en el hospital, no permitía la visita de nadie, de ningún cura ni de nadie. Me acerco a verlo, al enterarse que yo dice, ¿qué pasa? Y cuando entro me lo encuentro, estaba en la cama con las piernas engruñadas y la sábana levantada. Y aquellas piernitas, ay, Dios, me rompió el alma. Ver porque la grandeza. Sí, verlo en esa. Y después verlo allí, ya Dios mío, mira, se me está tan. Y no te has olvidado. No se me olvida, ¿no? Y entonces, ya le digo, los 3 obispos que he conocido, Pildain Sapiay, ellos me confirmó, ya era un niño, ¿no? Pero no recuerdo, sino poquito de él. Pues vamos a hacer un pequeño alto, Fernando, porque además en la televisión es así, y ya volvemos en la última parte de este enfoque dedicado a los guanches eran cristianos. Ese libro que ha publicado Fernando Báez. Qué pena que no traje contra. Bueno, pero bueno, eso no pasa nada. Volvemos. Tiene que volver Fernando. Vuelve y lo traigo, ¿eh? Efectivamente. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final del enfoque de este especial dedicado a los guanches eran cristianos y estamos hablando un poquito, bueno, pues con Fernando Báez, el padre Báez, conocido popularmente, porque yo creo que tú nunca buscaste esa fama ante todo, ¿no? Porque tú, por no estarte callado, que dices siempre lo que piensas. Pero créame, así ve a los ojos de Dios, que no soy consciente de esa popularidad. No me ha afectado lo más mínimo. Nunca me olvidaré que me contó Juan Antonio, el chico que hacía los programas con nosotros, que un íntimo amigo suyo grabó un disco, inmediatamente después de la grabación se lo encuentra un día por la calle, lo saluda y le mira con desprecio por encima del hombro, porque como había grabado un disco, no. A mí la soberbia, la vanagloria, el orgullo, eso para mí no existe. Hombre, yo creo que lo que yo siempre he admirado de ti, y además lo he dicho siempre, del padre Báez, del padre Fernando Báez, es que lo que dice, lo piensa. Sí, porque te lo crees, es decir, lo crees y por eso lo dices. Porque aquí en este mundo, Fernando, hay mucha gente que dice muchas cosas que ni él mismo se las cree. O sea, lo que larga por esa boca no tiene nada que ver con lo que él cree. Y sin embargo, tú todo lo que has dicho siempre lo has creído. En el Canal 9 estuve 5 años con aquel entrenador de fútbol que llevaba un programa, ya no me acuerdo cómo se llama. Estuve 5 años y eran tertulias semanales, y eran 2 conmigo y 2 enfrente. Los de enfrente no me pudieron nunca. Y a veces los que estaban conmigo se ponen en contra de mí.
Es decir, nunca han podido rebatirme una sola idea. Jamás, jamás. Nunca, jamás me han podido decir y demostrar lo que usted ha dicho no es verdad, eso es mentira. No, no. El Padre Abad se mueve desde la verdad. Vamos a decirlo, y lo digo con cariño y sin soberbia, repito. Cuando van a mi casa, le enseño la casa a la gente. Y de paso digo, mire, ya está en mi biblioteca. ¡Ay, cuántos libros! Digo, ojo, no están ahí, están aquí dentro. Por eso cuando hablo, salen los libros. Salen los libros. Razón por la cual uno va diciendo verdades como puño. No serán comprendidas, no serán aceptadas, pero son verdades. Y que me rebatan una, estoy esperando todavía el primero. Y mira que llevo años metido en los medios, radio, televisión, internet, etc. Y repito, sin soberbia, ni vanagloria, la verdad. La verdad os hará libre, decía Jesucristo, y yo me muevo en ella. No me mueve la presunción, ni le busco el sensacionalismo, ni nada. Ni el ser mediático, ni nada. Esto es porque ha salido. Ha salido. Yo creo que lo más bonito que hay en la vida es la naturalidad, la sencillez. Y así me parió mi madre, y así me parió la cumbre. Qué curioso que vamos... siempre supe aquel chiste, o no sé si fue verdad o chiste, aquel cubano que va, aquel canario que va a Cuba y no lo dejan desembarcar porque llevaba una peste en el coche, en el barco, una infección, y no dejaron desembarcar, y cuando regresa, llega hablando cubano. Y se encuentra una asada en el suelo y haciéndose el tonto. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Venía de Cuba, no sabía lo que era una asada, ¿no? Y con la pierna dando el asada, hace la asada. ¡Uy! Maldita asada, coño. Y no sabía lo que era. No, quiero decir con esto que estuve 11 años en la península y yo no vine hablando peninsular. No se me pegó el vosotros. El vosotros. Ustedes. Vosotros, ustedes, porque a veces es lo que te hacían estudiar de chico, ¿eh? Claro, ¿vosotros o ustedes? Nunca se me pegó nada de España, ¿verdad? Hombre, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, efectivamente. Fernando no ha querido... No, porque a lo mejor estoy teledirigiendo y no me gustaría. Vale. Porque yo creo que nuestro público y el suyo se merece una aclaración. Cuando usted me llama por teléfono para esta entrevista, me dijo, vamos a hablar de religión. Y claro, usted no sabía que yo iba a venir con el guanche, razón por la cual se vio forzado un poquito para justificar su presencia el hecho que yo dijera, hablando de religión, los guanches eran cristianos. Por eso, y a cuenta de un libro. Pero claro, por eso yo no vine con el libro que usted ha citado varias veces yo. Entonces yo venía creyendo que íbamos a hablar de religión. Tal es así que incluso previo a este encuentro aquí, me gusta siempre pues tantear un poquito de qué va la cosa para no meter la pata, ¿verdad? Y casi, esto para que el público sepa los entresijos del programa, ¿no? Y entonces yo le dije, hombre, a mí me gustaría hablar de la religión, solamente hay 3 religiones en Occidente, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Todos los demás, luteranos, calvinistas, anglicanos, protestantes, evangélicos, todos los demás son sectas. Sectas. Hablando de religión, hay que decir que son sectas. Es muy posible que la cámara no coja este dibujo, pero estoy dibujando un círculo, una cabeza, un cuerpo, con 2 brazos. No sé si la cámara lo coge. Sí, lo coge. Bueno, pues si esto es un cuerpo, esto es la iglesia. La iglesia es un cuerpo. Pero si a este cuerpo le corto esta mano, amigo mío, eso en el diccionario es una sección del cuerpo. Y una sección me da pie para decir una secta. Y una secta, como ese brazo seccionado, es un brazo muerto. Y ahí no hay vena, y ahí no hay sangre. Eso ya está muerto, ese brazo está muerto. ¡Ojo! Porque todos los que se han separado de la iglesia están muertos. Las sectas todas son cadavéricas, son mortales. De hecho, se han dividido, se han subdividido. Piensen, por ejemplo, ¿cuántos mormones hay? Hasta 9. Escondo un dedo, hasta 9 mormones distintos. Eso es la última vez que tuve conocimiento de ellos. Porque basta que uno de ellos diga, no estoy de acuerdo porque cada día nacen 2 nuevas sectas, cada día nacen 2 nuevas sectas, a diario. Dios, déjense de salvajismo, coño, vuelvan a la Iglesia Católica, que es la única
o judío, o islámico. Hágase moro, coño. O hágase judío, o sigan en el cristianismo. Pero salgan de las sectas, porque están perdidos. Están perdidos. Y esto hay que decirlo. Esto no se dice. Y esto es una verdad como un templo. Una secta es una sección. Si yo me corto un brazo, eso está ya muerto. Los que se han separado de la iglesia, como este brazo separado del cuerpo. El cuerpo sigue, la iglesia sigue. La critican, diariamente hay que ver cuántos insultos a la iglesia católica, que se los cuida, que se los... Mentira. Mentiras, mentiras. Para la inmensa mayoría, los cuidados son todos unos pederastas. ¿Cuántos hay en Canarias? Pederastas. En España, ¿cuántos hay? Con nombre y apellido. No, todos son los pederastas, todos ricos, ricos. ¿Ricos nosotros? ¿De qué somos ricos? Si gracias a nosotros comen los pobres, coño. Que dicho sea de paso, 600.000 en Canarias excluidos socialmente. Miren si tenemos pobres, que te van a Cáritas, a la iglesia. Y los pocos ves que van a misa, a veces más pobres que los pobres, te deja lo que la iglesia después le reparte a ellos. Porque vete a los organismos oficiales, para que de 100 te den 30, si es que te dan 30. Pero dale a la iglesia 100 y reparte 115. Porque la iglesia lo multiplica, lo hace crecer. Es la que está dando de comer al mundo. Porque no se olvide, 300.000 en Canarias, 300.000 en Canarias están ahora mismo en extrema pobreza. Extrema pobreza. Y esto no lo digo yo. Esto han venido de Madrid a decírnoslo. El otro día se reunieron los dos obispos, con sus dos vicarios, con sus dos delegados de Cáritas, y con información en los medios. Sí, te la dan el primer y se acabó. No, hay que recordarlo. Vamos en cabeza en España. Somos los primeros en más pobreza. No hay quien nos gane. Y no lleva estos signos de parar, sino al contrario, crece, crece, crece. ¿Dónde vamos a parar? Nuestra pobreza económica paralela a la religiosa. Paralela a la religiosa. Porque si al menos tuviéramos fe, se está perdiendo. Porque claro, están palo fijo, palo fijo. Y te tocan a la puerta. Mira, es que la iglesia católica esto y lo otro. Ay, y ustedes que tienen la salvación. Te están engañando, coño. Unos y otros, fijo. Tocándote a la puerta. ¿Qué razón tenía San Pablo? No les abran la puerta. San Juan, no hablen ni con ellos. El otro día le prohibió a una señora. No, es que viene a mi casa y digo, señora, se lo prohíbo. Como sacerdote y católica que no vuelva a hablar con ella. Porque mire, todos los que son sectarios, lo son escuchando a otros sectarios. Antes eran creyentes, antes eran cristianos, católicos. ¿Por qué han dejado de ser católicos? Porque escucharon a un sectario. Y la secta tiene su técnica. Te lavan el cerebro. Te hacen ver negro lo blanco y blanco lo negro. Te lo ponen al revés y abandonan. Sí. No, religión. Es lo que yo quería que viniéramos a hablar y por eso quise aclararlo. Efectivamente hemos terminado porque se nos acabó el tiempo, sí. Pero efectivamente en principio el tema íbamos a hablar de religión, se cambió, porque además el tema también era interesante, venía con la cuestión de el libro que ha escrito Fernando Báez. Pero si usted quiere, les prometo volver con el libro. Y por entonces ya ahondamos un poquito más. Un poco más, efectivamente. Hemos tenido la suerte de tener al Guanche también aquí a mi izquierda. Gracias, Guanche, por estar aquí. Y bueno, y a Fernando Báez lo mismo, desearte lo mejor. Gracias por acompañarnos esta noche aquí con nosotros. José Luis, gracias a usted. Y desearte lo mejor como siempre. Bueno. Hay que decir que nosotros hace unos años hicimos un programa que se llama Mis Personajes, que yo he seguido haciéndolo. Estuvo en mi casa, sí. Sí, y tengo que decir que es el programa más visto de nuestro canal en YouTube. Y si hay que decirlo también, lleva el récord de visitas en YouTube. El padre Báez mediático. Y bueno, pues hay que decirlo también, que batió el récord de todas las visitas. De todos los programas nuestros de Mis Personajes ha sido el récord de visitas. El mérito es suyo, ¿verdad? Sí, Fernando dice, no es un buen entrevistador, sino un buen entrevistador. Bueno, vamos a dejarlo en empate. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Gracias, Guanche. Y a ustedes, señores telespectadores, bueno, pues
como no, darle las gracias como siempre, después de 11 años haciendo el enfoque, de estar ahí noche tras noche, semana tras semana, y para mí todo un placer y un orgullo. Por primera vez miro la cámara, ¿cuál de ellas? La tienes ahí, Fernando. Mis ahí. amigos, es que no he mirado nunca las cámaras. La tienes ahí a la izquierda. Pues, gracias. Hasta la próxima, porque vuelvo si don José Luis me llama. Y él tiene aquí su casa y sabe Hasta que... entonces, mis amigos, adiós. Pues señores, gracias, como decía Fernando, ha prometido volver, Fernando Báez y bueno, y también el Güenche. Hombre. Y son Inseparables. inseparables. Gracias por todo y les espero, como no, en un nuevo programa del Enfoque. Hasta siempre.